Señor les bendiga, hermanos. Antes de abrir la Biblia, si yo les digo a ustedes que les voy a compartir Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Alguien se lo sabe de memoria? No, antes de leerlo. ¿No te lo sabe de memoria, Coco? Casi ahí. ¿Cuál es, María? Todas las cosas ayudan a mí. A los que aman a Dios. Aman. No dicen nada de temer. Ahora sí, ábranlo. Vamos a leerlo completo porque todos nos acordamos de una partecita. En realidad yo lo tengo que confesar. Si me dicen Romanos 8:28, me pasaría lo que Coco. No me acuerdo Romanos 8:28. Pero cuando alguien arranca y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ahí al toque, sí, ayudan a bien. Todos conocemos este versículo, ¿no? Es como muy conocido. Yo siempre le comparto a veces cuando puedo lo que voy a compartir y etcétera a Karina. Le muestro, antes de predicar, le muestro más o menos lo que, porque tengo la costumbre de escribirlo todo. Entonces le digo, a ver si se entiende lo que yo estoy tratando de decir, etcétera. Ella me entendió lo que escribí, así que espero que ustedes también. Pero me hizo una pregunta, ¿por qué elegiste ese versículo en particular? Nosotros vamos a estar festejando estos días 4 años de nuestra congregación. Si le sumamos el tiempo que por ahí estuvimos reuniéndonos más informalmente, serán unos 4 años y medio, 5 años. Pero bueno, no hemos leído ni estudiado la palabra de Dios toda. Vamos muy de a poquito. Creo que ni siquiera en estos 4 años hemos alcanzado a leer el 5% de la Escritura. Digo, Julia el otro día preguntaba, ¿qué va a pasar el día que estudiemos todos los libros de la Biblia? ¿Ya está? ¿Qué hacemos después? Volvemos a arrancar, era la respuesta, ¿no? Pero si pensamos, ¿cuántos libros de la Biblia hemos estudiado? Hemos estudiado muy poco, ¿sí? Y hasta yo tengo que confesar que algún libro, con suerte, lo leí alguna vez en mi vida. Algunos de los profetas menores, por ejemplo, que son medio raros. Las lamentaciones de Jeremías. Por ahí alguna vez en algún plan de lectura lo leí, pero no todo. ¿Y por qué predicar de este pasaje? Porque yo elegí esto y creo que el Señor es el que nos da, ¿no es cierto? Buscamos la guía de Dios, oramos, etc. Nosotros estamos estudiando un poco y leyendo Romanos, como una carta muy, muy interesante. Y a mí me pasa en estas lecturas que cuando uno lee todo el libro, va descubriendo y encontrando versículos que ha leído muchas veces y que por ahí no ha entendido del todo bien. Porque si yo abordo un libro o un texto que nunca lo leí o lo leí muy poco, como que entro con una mirada más inocente a leerlo. Pero este tipo de pasajes, que son pasajes que he leído muchas veces y he oído predicar muchas veces, yo ya tengo una preinterpretación del texto. ¿Y qué he escuchado yo sobre este versículo? Sabemos, lo leemos por favor antes de seguir. Yo voy a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas, que es una traducción que uso, y es muy similar a la Reina Valera, es muy parecida, no difiere tanto como algunas otras versiones. Leí algunas versiones, pero todas dicen lo mismo, palabras más, palabras menos. Algunas agregan que Dios hace que todas las cosas cooperen, cambia el sujeto de la oración, pero finalmente dicen lo mismo. ¿Lo encontraron? Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Creería que con la Reina Valera la única diferencia es que en vez de cooperan dice ayudan. ¿Sí? Ayudan a bien en vez de cooperan para bien. Básicamente es lo mismo. Cooperan es un término un poco más de nuestros tiempos.
siempre que yo escuché hablar de este versículo, de este pasaje en particular, este pasaje parece ser la garantía de que los cristianos no vamos a tener problemas, ¿no? Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. La segunda parte del versículo casi que no la acordamos. Nos pasó todo, ¿eh? Yo porque ya lo leí un montón de veces, entonces yo ya lo puedo decir de memoria, pero porque lo leí ahora. Nosotros sabemos que no es así, que este versículo no es una garantía de que los cristianos van a sufrir, ¿sí o no? ¿Sabemos o no? ¿Sufrimos los cristianos? Sí, y sufrimos. Sufrimos distinto. Esa debería ser sufrimos distinto. Porque sabemos el por qué sufrimos y sabemos quién está con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Pero esta lectura de que todo nos va a salir bien, como en las novelas, es una lectura que por ahí no sé si está tan equivocada, pero sí es muy simplista. Simplifica mucho la cosa. Esta interpretación del versículo, pensar que este versículo es una garantía de que los cristianos no vamos a tener problemas, es simplificar demasiado la interpretación del versículo. Y hago referencia a las novelas porque precisamente el encanto de las novelas está ahí. ¿Las hermanas miran novelas? No. Las novelas, alguna vez lo tuve que estudiar, tienen un encanto. Incluso hay una literatura escrita, no solo la de la tele. Y es que no importa lo que le pase a la protagonista, al final todo resulta bien. ¿Sí? Y nosotros vemos a las mujeres que están mirando una novela. Alguna vez tuve que acompañar miradas de novela. La única, había una sola. De las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos eran... Bueno, y nosotros vemos en la novela, ¿no? Los novios se desencuentran y la chica está desesperada buscando al novio y lo busca por todos lados y vos ves que sale por una puerta ella y por la otra puerta entra él y vos de unas ganas de decirle ¡ay, si recién se fue para esto! Y no importa si la secuestran, no importa lo que pase. Al final, ¿cómo termina la novela? Todo bien, ¿sí o no? Sí, las novelas terminan bien. Ese es el encanto de las novelas. Las novelas más modernas ahora a veces tratan de darle un girito y bueno, por ahí buscan una vuelta más. Pero lamentablemente no. Gracias a Dios la vida no es así, no es tan mágica. Y la vida del cristiano no es así. Este versículo no es una garantía de que nosotros no vamos a tener problemas. Dos ideas que me hace pensar este versículo. La primera es que si esto fuera así y funcionara, imagínense, ¿no? Carlito invita a la iglesia. Nosotros venimos, nos bautizamos, vamos a suponer, ¿no? O nos convertimos en cristianos y eso automáticamente significa que no vamos a tener problemas. Nuestros vecinos, ¿se darían cuenta de que nosotros no tenemos ningún problema? ¿Sí o no? Si tenemos que ir a comprar el pan y nunca nos falta la plata, nunca nos falta nada, nunca se nos rompe nada, nunca nos peleamos con nadie. ¿Se darían cuenta nuestros vecinos que nosotros somos los únicos en el mundo que no tenemos problemas? Sí se darían cuenta. Si el evangelio fuera eso, ser cristiano idéntico a no tener problemas, ¿quién querría ser cristiano? Todo el mundo. Y sí, porque nadie quiere sufrir de último. Pero nuestros vecinos nos ven tener problemas y nos ven sufrir. Y sí, porque así que, segunda premisa con respecto a esta, esa idea de que los cristianos no tenemos problemas es falsa. Y es necesario aclararlo porque muchas veces hemos escuchado a alguien predicando el evangelio, supuestamente, y diciéndole a la persona que si se convierte a Cristo va a dejar de tener problemas. El problema está con el primer problema que tiene esa persona, porque empiezan a decir, al final me dijeron que si yo venía a la iglesia me iba a tener más problemas, y al fin tengo más problemas todavía, dicen algunos. Y la verdad es que es falsa esa premisa. Falsa, ¿por qué?
empíricamente, digamos, alguien viene a la iglesia y sigue teniendo problemas, entonces hay evidencia de que el Evangelio no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la ausencia de problemas. Y escrituralmente, si nosotros vamos a la Biblia, vemos que los apóstoles tuvieron problemas, ¿no? Esteban. ¿Tuvo algún problemita Esteban? Sí. ¿Qué le pasó? Lo apedrearon. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Por predicar el Evangelio tuvo un pequeño problema y lo agarraron a cascotazos hasta que murió. ¿Sí? Si el Evangelio fuera así, esta interpretación mágica, cuando los otros le hubieran querido pegar, hubieran aparecido unos ángeles con escudo, no sé, ¿no? Pero no es así. Nosotros vemos en la Escritura que los cristianos sí tenemos problemas y sí sufrimos. Cuando yo leía este pasaje, yo enseguida me doy cuenta, hace 5 años de escuchar la palabra de Dios me alcanzan para entender la interpretación que yo he visto alguna vez o que he recibido de que el Evangelio nos libra de los problemas, no está bien. No, es simplista, digamos, simplifica las cosas. Pero, entonces, ¿qué significa este versículo? Si no significa lo que me dijeron toda la vida que significaba, ¿qué significa? Debe significar otra cosa, ¿o no? Si no significa que no vamos a tener más problemas, debe significar otra cosa. Y como buen profe de lengua que soy, ¿qué hago yo para entender una frasecita? Agarro un diccionario, bien, pero da la casualidad de que todas las palabras que aparecen ahí las sé, las conozco a todas. Si ustedes agarran una frasecita y la leen sola, ¿qué harían para entenderla mejor? ¿Qué sería necesario hacer? Muy bien, leer el contexto le llamamos, ¿no? Leer el contexto, leer algo, ¿de qué viene hablando cuando viene hablando de acá? ¿Cuál es el contexto de este versículo en particular? Romanos, el libro de Romanos en general, que tiene 16 capítulos. O sea, es larguito, pero no tanto. Usa el lenguaje a veces como muy legal. Entonces puede ser no tan llevadera la lectura. Pero si uno lo lee 2 o 3 veces y empieza a adquirir el vocabulario de Romanos, empieza a entender qué significa la palabrita, cuando habla de ley, cuando habla de gracia, si uno empieza a entenderlo y lo lee un par de veces, va a entender cuál es el mensaje de Romanos completo. ¿Sí? Hace unos días yo compartía en Facebook un consejo de un pastor que se llama Ricardo Daglio, y él decía, para entender, cuando vas a predicar un texto, asegúrate de saber qué dice todo el libro. Contextualizar, digamos, sería el consejo que daba este hermano, que dicho sea de paso, predica bastante bien. Bendiciones escuchar. Sí, él me ha enseñado un poquito en un curso que yo estuve, él me enseñó un par de cosas sobre cómo predicar y analizar la Escritura. Pero es un principio básico, leer de qué viene hablando todo el libro. Leer todo el libro. Si nosotros leemos pedacitos sueltos, nos perdemos parte del sentido y corremos el riesgo de tergiversar el sentido. ¿Sí? Yo les aseguro que aquel que dice que Romanos 8:28 es una garantía de que los cristianos no vamos a tener problemas, está tergiversando el sentido. No está en lo correcto. ¿Qué es lo que verdaderamente dice? Bueno, les voy a leer lo que yo puse sobre qué habla Romanos. Lo escribí y se los voy a leer para ser más preciso. Romanos es rico en contenido, pero si quisiéramos pensar en cuál es su mensaje principal, este sería que Jesús es nuestra salvación. Pablo se preocupó en esta epístola de mostrar, tanto a los judíos como a los gentiles, que la única forma en que el hombre puede ser justificado delante de Dios y hallar perdón para sus pecados es a través de la fe en Jesucristo, de la gracia de Dios derramada a través de Jesús. Él deja claro que todos somos pecadores y que no hay forma en la que nuestras obras puedan justificarnos. Solo la gracia del Evangelio hace posible eso.
Jesús es quien se hizo pecado por nosotros y ofreció el sacrificio pecado perfecto. Mediante su vida y obra, ahora nosotros somos hijos de Dios y herederos de su reino. Hemos sido redimidos para ser pueblo suyo, para ser santificados por el poder de su Espíritu. Así resumiría yo lo que entiendo de Romanos, completo. Si Romanos empieza marcándonos eso, tanto a judíos como a gente. Él escribe a una sinagoga en Roma, a una iglesia en Roma, que se forma cuando todavía ninguno de los apóstoles había llegado, ni Pablo ni Pedro. Se supone o se piensa que son judíos que fueron a Jerusalén y estuvieron presentes cuando Pedro predicó el Evangelio en Pentecostés. Y ellos volvieron a Roma y ahí empezaron a predicar el Evangelio. Igual esa iglesia no estaba conformada solo por judíos, había judíos y había gentiles. Y a ambos se dirige Pablo, y a ambos les dice: somos pecadores. Todos somos pecadores. Y después de hablar del pecado y cómo nosotros tenemos nuestra naturaleza de pecado, nos va a presentar a Cristo y nos va a hablar de la gracia. En ese contexto está ese versículo. Es más, si afinamos un poquito más, en el capítulo 8 de Romanos, que es donde está este versículo particular, habla precisamente de cómo el Espíritu de Dios santifica nuestras vidas. Cómo es vivir en el Espíritu y vivir en la carne. ¿Se acuerdan de esos versículos? Si viven para la carne, pero si viven por el Espíritu. Porque si son hijos de Dios, van a vivir por el Espíritu. Porque a los hijos de Dios los guía el Espíritu. Y los santifica. Está hablando de eso Pablo ahí. La obra del Espíritu de Dios santificando nuestras vidas es la evidencia de que somos hijos de Dios. Porque Él nos guía a vivir ya no en la carne, sino en el Espíritu. Y es en ese contexto que llegamos al versículo que nos ocupa hoy. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Me gustaría ir desglosando un poco este versículo y viendo las implicancias de cada palabra, pero ahora sí teniendo en cuenta de qué está hablando Pablo en Romanos. Comienza el versículo: y sabemos. Pablo le dice a los romanos: sabemos, tenemos una certeza, estamos seguros de algo. No es suponemos, no es me parece, sabemos, dice Pablo. Él lo sabe, él lo ha visto en su vida. Él lo ha leído en las Escrituras que ha aprendido desde joven a los pies de Gamaliel. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Y les voy a decir algo. En el primer capítulo de Romanos, Pablo dice: yo les escribo porque les quiero presentar mi evangelio, porque muchas veces quise ir a verlos y he sido molestado y no he podido. Tengo unas ganas de ir a verlo. Mucho deseo tiene de ir a ver a los romanos Pablo. ¿Pablo va a Roma? Sí, va a Roma. Él quería ir a Roma y después a España. ¿Saben cómo va a Roma? ¿Cómo llega a Roma? Preso. Pero va a Roma y predica el evangelio en Roma. Él sabe. Cuando escribe esto, no sé si ya ha naufragado en Malta, pero él sabe, ha vivido, ha conocido, ha visto, sabe, tiene una certeza. Esto que él va a decir lo dice con autoridad, no es su suposición. Sabemos, tiene una certeza y nosotros tenemos que tener la misma certeza, porque lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Nosotros no hemos creído en alguien que ha hecho promesas vacías, sino que aquel que prometió venir vino. En estos días estuvimos refiriéndonos en casa, charlando un poquito sobre las profecías que Jesús cumplió. Y lo estuvimos charlando el miércoles acá. Cómo Jesús cumplió ciertas profecías. Nosotros el miércoles estuvimos hablando de que estaba profetizado de que Jesús iba a nacer de una virgen. Y nació de una virgen. Mencionamos también que estaba profetizado que iba a nacer en una pequeña ciudad llamada Belén. Y nació en Belén, siendo que sus padres eran de otra ciudad mucho más al norte.
Pero Dios instrumentó todo para que las profecías se cumplieran. Todas las promesas que Dios ha hecho, las ha cumplido. Por eso nosotros podemos decir como Pablo, sabemos, tenemos esta certeza. ¿Qué certeza? De lo que va a estar diciendo acá, de lo que sigue. Lo que sigue no es una suposición, es una verdad. Y es una verdad tan preciosa que nuestros corazones pueden descansar en esta verdad. Podemos nosotros estar confiados en creer esta verdad y aceptarla. Que para los que aman a Dios, la promesa que va a venir, que es básicamente todas las cosas cooperan para bien, el centro de este versículo es todas las cosas cooperan para bien, ¿no? ¿Para quién es esa promesa? Para los que aman a Dios. No es para todos. Es para los que aman a Dios, exclusivamente. No está al alcance de cualquier hombre. Esta promesa es un consuelo exclusivo para los creyentes, aquellos que han recibido el Espíritu, que el mismo Pablo va a decir acá en Romanos, que es el Espíritu que le permite llamar a Dios Padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre? El Espíritu de Dios que está en nosotros nos permite llamar a Dios Padre. Y algunos dicen que Abba es incluso una forma cariñosa de llamar al Padre. No Padre, sino más bien papá, una cosa así. Yo prefiero orar llamando a Dios Padre. Yo lo llamo Padre, ¿no? Pero acá nosotros podemos pensar, este Padre del cual nosotros estamos hablando es un Padre todo amoroso, un Padre perfecto, que no tiene los defectos que nosotros tenemos como Padre. Yo amo mucho a mis hijas y sin embargo me equivoco mucho en tratarlas, soy injusto a veces. Muy poquito, porque la experiencia te va dando, ¿viste? Y vos suponés, de cada 10 supuestas, 9 son verdad, una por ahí. Pero como padres nosotros somos imperfectos y sin embargo nuestro Padre es un Dios perfecto. Por eso nosotros llamamos a Dios. El Espíritu que está en nosotros nos permite llamar a Dios Padre, Abba. Primera de Juan capítulo 4 y 19 nos deja ver el por qué nosotros podemos amar a Dios. ¿Quieren leerlo, por favor? Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. ¿Lo tienen? ¿Queréis leerlo, Leo? Fuerte. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero a nosotros. A los que aman a Dios. ¿Nosotros somos de los que amamos a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Este versículo nos dice que la capacidad de amar a Dios que nosotros tenemos la hemos recibido del mismo Dios. Porque Dios nos amó a nosotros, nosotros lo podemos amar a Él. Y también Primera de Juan, un poquito más atrás, dice que en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Cuando nosotros estábamos, ¿cómo? Muertos. Aún antes de que nosotros fuéramos. En los versículos 9, Pablo va a hacer mención a veces de cómo Dios nos elige. Y habla de que Dios amó a Jacob aún antes de que naciera. Entre Jacob y Esaú, ¿quién recibió la promesa? Jacob. Esa elección, ¿cuándo sucedió? Dios esperó que tuvieran 15, 16 años y vio cuál de los dos era mejor y eligió. No. Antes de nacer, antes de que ellos nacieran, Dios nos amó porque Él nos amó. Dios tuvo misericordia de nosotros porque tuvo misericordia de nosotros.
Y no depende de nosotros, sino de Él y de su gracia. Porque si nosotros pensáramos que Dios nos ama basándose en algo que nosotros podamos hacer, corremos dos riesgos. El primero, pensarnos que somos especiales y que de alguna manera merecemos el amor de Dios nosotros, mientras que otras personas no lo merecen, los que no conocen a Dios. Ese es el primer riesgo, creernos que somos especiales por algo que nosotros tenemos. El segundo riesgo es que si depende de nosotros, vamos a vivir todo el tiempo con temor. Porque ese algo que hizo que Dios nos amara, algún día no lo tenemos y Dios nos deja de amar. ¿Se entiende? Pero nosotros sí amamos a Dios. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. La palabra de Dios dice que Él... Después vamos a leer los dos versículos que siguen. Pero Él nos amó así como éramos, orgullosos, rebeldes, buscando deleite en lo que no es de Él. Y Él nos amó para enseñarnos a nosotros a deleitarnos ahora en Él. Porque precisamente esto es amar a Dios. Deleitarnos en Él de tal manera, en su amor, en su gloria, que queremos estar en comunión con Él y honrarle. Eso es amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Es eso, que nuestro placer, que nuestra alegría, que nuestro gozo, que nuestra seguridad estén primeramente en Dios, en Él. Nosotros hemos conocido su amor, hemos gustado de sus misericordias y ahora ya no queremos vivir para nosotros mismos, sino para Él. Eso es amarle. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque guardar los mandamientos de Dios es no querer deshonrarlo, no querer lastimarlo. Cuando nosotros amamos a alguien, ¿cuántas veces en nuestro egoísmo usamos palabras que hieren al que amamos? Yo con mi esposa más que nada. ¿Cuántas veces a veces yo largo una palabrita como porque yo sé que dónde pegar? Pero ¿qué pasa? Uno se arrepiente, ¿no? Y pide perdón al Señor porque está en nosotros esa naturaleza de pecado. Pero porque la amo, yo no quiero eso, no quiero lastimarla de ninguna forma. Si nosotros amamos a Dios, por eso evitamos el pecado. A los que aman a Dios, y llegamos a la médula del versículo. Todas las cosas cooperan para bien. Y repito, no hay acá una promesa de que vamos a vivir cosas buenas y nada más, de que no vamos a atravesar ninguna cosa mala. Sería una ilusión pensar que la Biblia nos enseña esa. La primera dificultad con la que nos encontraríamos, que rompería nuestra ilusión, es leer la vida de nuestro Señor, cualquiera de los discípulos. Como les decía hoy, Pablo mismo plantea que quiere ir a Roma y cuando va como prisionero del imperio. Y lo que Pablo nos está diciendo es que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Y cuando yo leo esto, entiendo que cuando Pablo dice todas las cosas, está queriendo decir todas las cosas. Todas las cosas. Y acá está lo difícil. A ver, yo cuando me compro un libro que me gusta, cuando paso tiempo con los hermanos en la iglesia, escuchar la palabra de Dios, comer un asado, ir a pasear a algún lado, tener un trabajo que me gusta. Todas esas cosas son cosas que a mí fácilmente yo podría llamarlas cosas buenas y que cooperan para mi bien. ¿Sí? Cooperan para mi bien. Pero ¿qué de las otras cosas? De las que no podemos llamar buenas. Cuando tenemos a una persona en nuestro trabajo que es como una espina en el zapato, está todo el tiempo molestando. O un vecino. Ese vecino que pone reggaetón a las 3 de la tarde. No diríamos que esas son cosas buenas. O cuando tenemos dificultades económicas, cuando a veces no alcanza para llegar a fin de mes, cuando
tenemos que atravesar una enfermedad difícil, cuando tenemos una pérdida difícil, cuando alguien de nuestras familias se va aparte. ¿Llamaríamos buenas a esas cosas? No las podemos llamar buenas, ¿no? Son cosas que nos producen dolor, que nos producen tristeza, situaciones que nos producen angustia. Y sin embargo Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Incluso estas. Pablo nos está diciendo que aún en esas circunstancias Dios sigue estando en control, que Él sigue siendo soberano y que Él sigue amándonos, que Él quiere nuestro bien y lo está haciendo, incluso en el medio de ese dolor. Él está haciendo nuestro bien. Y no solo lo que Dios hace es lo mejor, lo que Dios hace es perfecto. Y entonces, en el medio del dolor y en el medio del sufrimiento, Él está con nosotros. Y aferrarnos a Él, confiar en Él, buscarlo a Él, es lo mejor que podemos hacer. Es lo único que deberíamos pensar en hacer. No siempre nos pasa. A veces de una dificultad nosotros enseguida nos desesperamos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando deberíamos recordarnos a nosotros mismos. Dios está en control. Dios es soberano. Dios quiere que yo atraviese esta situación. Y dos cuestiones a tener en cuenta. En el medio del dolor, yo tengo que acordarme. Es fácil decirlo, ¿eh? Que Dios es el que permite que yo esté atravesando esa situación difícil. Y segundo, que no la estoy atravesando sola. No estoy solo en ese atravesar el dolor. Dios está conmigo. No es un Dios que te manda por el medio de la dificultad. Es un Dios que te acompaña y que va con vos en el medio de la dificultad. No es fácil, decirlo es fácil, pero experimentarlo, vivirlo, eso es distinto. Recordar que Dios es soberano, que Dios sigue cuidando de nosotros, que Dios nos ama con un amor eterno que no depende en absoluto de nuestros méritos, sino de los de Cristo. Ese es nuestro mayor consuelo y fortaleza, en el medio de esa parte no tan linda de todas las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué todas las cosas cooperan a bien? Porque como dice el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. ¿Para qué Dios permite que atravesamos esa situación? La respuesta está en el versículo 29 y en el 30. Ahí nomás. Para que le glorifiquemos, conociéndolo a Él, amándolo a Él. Vemos con claridad el propósito de Dios para nuestras vidas cuando dice Pablo, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el medio de todas las cosas, de todas las circunstancias, Dios está formando a Jesús en nosotros. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios para nosotros no es que cambiemos el auto todos los años. Gracias a Dios si podemos cambiar el auto, no todos los años, pero cuando podamos. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su provisión cuando tenemos provisión. Y gracias a Dios porque cuando nosotros no tenemos, también podemos confiar en Él y esperar en Él. Dios obra todo para bien. Cuando nosotros leemos esto, el primer pasaje que se viene a la mente y que todos los comentaristas citan, y alguna vez cuando nosotros hablamos de que Dios es bueno lo mencionamos, es José. La vida de José, una vida sufrida sin duda. Y cuando él se vuelve a encontrar con sus hermanos, él les dice, ustedes pensaron que me iban a hacer mal,
Pero todo esto que ustedes pensaron que iba a ser mal, terminó siendo bueno. Eso fue así en el caso de José. Nosotros no podemos deducir que todo va a terminar así. Porque como lo decía, también vemos a Esteban, que murió. También podemos conocer la historia de Blandina, esa preciosa hermana en Cristo Jesús, que estando atada a un palo, siendo lastimada por el hecho de confesar a Cristo, se negó a renegar de su fe cristiana. Y no solo eso, animó a sus hermanos a permanecer fieles en el medio del sufrimiento. Porque en el plan de Dios para ella fue ese. Lo que Él estaba haciendo en su vida y en nuestra vida, incluso en el sufrimiento, es formar a Cristo en nosotros, hacernos parecer más y más a Jesús. Y la palabra de Dios dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque por eso Cristo se hizo carne, por eso Cristo sufrió, para compartir nuestro sufrimiento, porque el sufrimiento también da su fruto. Y el propósito de Dios para nuestras vidas es formarnos a la imagen de su Hijo. Estar unidos a Él de tal manera que crezcamos todos los días en gracia y en sabiduría como nuestro Señor. Que el fruto de su Espíritu, aquellos que vamos a estar aprendiendo la semana que viene, en nosotros abunde cada día más. Porque el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, benignidad, esas 4 características tan preciosas, son el retrato más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quien encarnó esas virtudes perfectamente fue nuestro Señor Jesús. Y eso quiere producir el Espíritu de Dios en nosotros. Él quiere formarnos a la imagen de Jesús su Hijo. Y entonces, si nosotros entendemos esto, que hemos sido escogidos por Dios, como dice el versículo 29 y 30, a los que escogió, Él llamó. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Hemos sido escogidos, llamados, justificados, hemos sido adoptados como hijos de Dios para ser conformados a la imagen de Cristo. Y saber eso hace que adquiramos una nueva perspectiva sobre esto de todas las cosas. Y entendemos que nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra tristeza, no la vivimos solos, sino que Dios está con nosotros, formando a Cristo, obrando en nuestras vidas, haciéndose conocer y disfrutar, y glorificándose aún en eso. Si yo les preguntara quién fue la persona fuera de Cristo que más sufrió en la Biblia, ¿de quién ustedes me hablarían? De Job. Job es en la Biblia el paradigma del sufrimiento. Job, en el inicio del libro, tenía casa, animales, hijos, salud. Lo pierde todo. Hay todo un proceso en su vida. Y al final del libro, nosotros vemos que Dios le da nuevos hijos, les da más posesiones que las que tenía antes. Es más, dice que sus hijas, Sesia, Gemima, Kerenapuc, eran las 3 mujeres más hermosas de ese tiempo. A yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que porque Dios le dio nuevos hijos, Él se olvidó de los que murieron? En la vida de Job, lo importante no es lo que él adquirió después. Porque si ustedes le preguntan a Job qué él hubiera preferido no perderlo primero. No importa lo que él recibió después. ¿Saben lo que cambió en Job después de todo ese sufrimiento? Él conocía más profundamente a Dios. Él tuvo un encuentro genuino con Dios. Él vio la gloria de Dios. Dios le habló directamente a él. Dios se glorificó en la vida de Job. Lo más valioso que tuvo Job después de todo lo que pasó fue el conocimiento del Dios Santo.
no lo otro. Lo otro es accesorio. Porque muchas veces también escuché hablar de eso. Vieron que perdió, pero Dios le dio más. No. Si Dios le dio más porque le permitió verlo, conocerlo, ser glorificado en la vida de Job. Por eso Pablo puede decir en Filipenses capítulo 3 y verso 8: estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Y entonces sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces entendemos y vivimos que todo lo que nos sucede, lo bueno, que es fácil, pero también lo malo, está formando a Cristo en nosotros. Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. Y vivimos con esta certeza. Porque fue para esto que Jesús se hizo carne y dio su vida. Porque el propósito de Dios en nuestras vidas es nuestra santificación, conformarnos a la imagen de Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Les comparto una frasecita de una, supongo que hermana, que se llama Steffi Ortega. No sé quién es. Lo compartió otra hermana, quien sí sé quién es, que se llama Natalia. Y citando justo el versículo que yo estaba estudiando. Dice: tus planes jamás serán mejores que los de Dios. Si eres su hijo, Él pondrá, quitará, hará y deshará en tu vida. Pero puedes estar seguro de algo: será lo mejor para hacerte más como Jesús. Miren cómo termina el capítulo 8 de Romanos. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Señor está formando a Cristo en nosotros. Y desde esa perspectiva entendemos que todas las cosas nos ayudan a Él. Amén. Oramos. Padre, queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, porque nos escogiste desde el principio de los tiempos, no mirando, Señor, nuestra rebeldía, sino que por tu pura voluntad, por tu pura gracia, nos amaste, nos redimiste, nos llamaste, nos diste vida juntamente con Cristo, nos hiciste tus hijos y querés hacernos herederos de tu reino junto a Cristo, para que Cristo sea el mayor entre muchos hermanos. Para eso, Señor, estás santificándonos, limpiándonos, perfeccionándonos, moldeando nuestras vidas a la imagen del Cordero perfecto. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a recordar esto en el medio de las dificultades e incluso en el medio de las cosas lindas, para que nunca olvidemos, Señor, que todo lo que hagamos lo hacemos para tu gloria, porque lo más precioso es contemplar tu gloria y conocerte a vos. Gracias. En el nombre de Jesús te damos. Amén y amén.